Vamos a seguir con el siguiente panel. Les había comentado, vamos a adelantar ahora, vamos a tener el panel sobre, con los dos presidentes del Banco Central, integración regional, oportunidades de crecimiento y desarrollo. Vamos a estar conectándonos, yo estoy con los dedos cruzados, vía Zoom con Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina, y con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Ah, bueno, perfecto, esto funciona muy bien. Santiago es de la oficina del Banco Central y acá Julio Velarde también. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por participar de este encuentro. Hola, Florencia, ¿nos oyen bien? Sí, perfecto. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Como están por Zoom y por ahí, no sé si ustedes me ven a mí o no, empiezo con Julio. Santiago, cualquier cosa, sí, claro, vos me interrumpís o me haces ademanes de que querés hablar. Y acá recién Cobatlos dijo, espero que todos nos aprendamos a escucharnos, así que hay oportunidad para todos. Julio, muchísimas gracias por estar. Julio es tal vez el exponente de Banquero Central de América Latina. Julio, ¿desde cuándo sos presidente del Banco Central de Perú? Hace mucho, octubre de 2006. Bueno, eso lo indica todo. Entonces, mucho se está hablando del Banco Central de Perú como un ejemplo a seguir por infinidad de motivos. Pero voy a empezar por uno, y es por algo que hizo Perú y que Argentina está oteando, está mirando. ¿Cómo fue que Perú pensó una economía bimonetaria? No, realmente no se pensó, surgió. Tuvimos una hiperinflación bastante más alta que la que experimentó Argentina hace poco. Los precios subían entre 30 y 40% mensualmente, desequilibrios enormes, y la gente simplemente para evitar eso ahorraba en dólares. Entonces todo el mundo está lleno de dólares. Entonces cuando se estabiliza, en gran medida para que pudiera haber crédito, permitió depósitos en dólares, y también que creciera el crédito en dólares inicialmente. Las tasas en moneda local eran sumamente altas y ayudó que hubiera crédito en dólares realmente para que la economía se recuperase. Pero surgió simplemente naturalmente, ¿no? En el caso de Santiago Bausili, en el caso del Banco Central de la Argentina, ¿surge naturalmente o hacia dónde vamos en términos de bimonetarismo? Es buenísima la pregunta. En el caso de Argentina también surge naturalmente. O sea, lo que nosotros estamos trabajando es en permitir que la sociedad pueda expresarse, pueda ahorrar, pueda funcionar de la manera que la sociedad cree que es lo mejor para ella misma. Entonces, nosotros estamos trabajando en que los carriles operativos funcionen para que el sistema funcione dentro de un sistema razonable. En Argentina también ya ocurrió esa dolarización. El peso en Argentina es una moneda transaccional. La gente ahorra en dólares, piensa significativamente en dólares. Hay algunos bienes que solo se transan en dólares. Los bienes raíces solamente se transan en dólares en Argentina. Lo que tenemos es, el reflejo de esto es nuestro sistema bancario. Nuestro sistema bancario es totalmente transaccional. El crédito en Argentina no existe ni en pesos ni en dólares como resultado de una combinación de las condiciones macroeconómicas, pero también las distintas capas de regulaciones financieras que fueron poniendo restricciones. Entonces, nuestro sistema hoy es un sistema que transa en pesos, pero la moneda de ahorro y la unidad de cálculo no necesariamente son los pesos. Y lo que nosotros estamos haciendo es permitiendo que los carriles estén disponibles para que la sociedad pueda elegir. Por eso llamamos la competencia de monedas. Evidentemente, bueno, la Argentina está en proceso de aplicar o aplicando un plan de estabilización. Julio, ¿cómo fue la experiencia de Perú con el programa de estabilización? Estuve a cargo del Banco Central en ese momento porque era miembro del directorio y todavía no nombraron al presidente. Primero fue horrible. La nafta, como dicen ustedes, subió 3.800%, electricidad 900%. El dólar para importaciones esenciales como trigo, maíz, subió más de 1.000%.
O sea, la corrección fue bastante más grande. El mes de la estabilización, la inflación fue 400% en el mes, por el ajuste correctivo de precios. O sea, fue bastante difícil. Y desde un punto muy simple, la situación nos llevó al tipo de cambio flotante. Uno, para fijar los precios de tarifas, electricidad, nafta, tiene que tener una idea de un tipo de cambio para fijar esos precios. El tipo de cambio que fijamos terminó siendo al día del ajuste mayor que el que experimentó el mercado. El mercado se contrajo, el tipo de cambio del mercado se contrajo casi un tercio después del ajuste, porque todo el mundo tenía dólares y necesitaba moneda local para transacciones. Entonces, eso nos obligó a flotar, pero no teníamos claridad de dónde estaba el tipo de cambio al final. Y segundo, aprovechamos esta apreciación, pero que la gente perciba que el dólar puede bajar de precio. Y aprovechamos para comprar dólares paulatinamente hasta llevar al menos el tipo de cambio al nivel al cual habíamos calibrado los diferentes precios. Entonces fue casi una decisión de flotar que surgió también del momento del ajuste. Y creo que al final fue una buena decisión. Sí, liberamos el tipo de cambio para flujos inmediatamente, sí quedó el problema de stocks que se fue resolviendo poco a poco, ¿no? Stocks de deuda de importadores, etcétera, ¿no? Pero fue un ajuste sumamente grande. Y tal vez el compromiso que también lo tiene usted, creo claramente, el compromiso fiscal, creo que fue esencial. El gobierno se comprometió a no pedir nunca más plata al Banco Central y se cumplió plenamente. Y creo que incluso parte del éxito que hemos tenido en contra la inflación es que después de un tiempo sí el gobierno tuvo acceso a mercados. Y realmente todavía nos endeudamos a tasas bastante bajas. Para mostrarle un ejemplo simplemente, el 20, en pleno COVID, emitimos bonos a 10 años a 1%, en dólares en este caso, y a 100 años a 3%. Y en moneda local estamos emitiendo en ese momento a 10 años alrededor de 3,8%. O sea, en el momento del COVID inclusive podemos, pero después, eso es después de un esfuerzo de muchos años. No es solo algo que se puede lograr inmediatamente, ¿no? Santiago, bueno, Julio me dejó la pilota picando y me surge una pregunta compuesta. Uno, ¿cómo sigue el plan? Porque parte del ajuste Argentina ya lo hizo, o parte del ajuste de los precios relativos, también parte de lo que es el ajuste de los stocks. ¿Cómo sigue el plan de estabilización de Argentina? Y esa partecita que dice Julio de que ellos dejaron flotar el tipo de cambio, ¿cómo la ves? Mira, hay una parte muy interesante de lo que comenta Julio de la historia de Perú, y es un factor distintivo en la mayoría de los programas de estabilización, que es que la mayoría de estos programas de estabilización están implementados una vez que la crisis ya pegó. O sea, inclusive el programa de la convertibilidad en Argentina, el Plan Austral, el caso de Israel, el caso de Perú, son situaciones donde ya habían llegado a una situación de crisis terminal y entonces hay que empezar a reconstruir a partir de esa situación de crisis terminal. Nosotros lo que creíamos cuando entramos a la administración en diciembre es que teníamos la oportunidad de evitar esa crisis terminal. Implicaba un sendero de riesgo y un sendero probablemente más difícil, pero que si funcionaba en ese momento sobre todo, nos íbamos a ahorrar una parte del daño que es muy grande, porque pasar por esos procesos de crisis terminales es muy doloroso para la sociedad. Estoy seguro que las estadísticas de pobreza en Perú en ese momento se dispararon fuerte y hubo consecuencias que tienen que ver con la volatilidad por lanzarse a flotar sin reservas, todo lo que es esa reestabilización de los precios relativos o redefinición de los precios relativos que requieren cierto trauma. Nosotros estamos pasando por readecuación de precios relativos en un contexto controlado y con órdenes de magnitud mucho más leves que los que pasó Perú. Y bueno, los primeros 6 meses del programa todavía fueron muy duros, porque eso que Julio comentó de digerir los desequilibrios en los stocks, y es doloroso, no es algo que se hace simple. Eso quiere decir que los flujos, a medida que se normalizan,
no solo se tienen que hacer cargo de los flujos en sí mismos, sino que además se tienen que hacer cargo de ir digiriendo estos desequilibrios en los stocks. Y eso es un costo que hay que ir acarreando. Nosotros estamos trabajando en esta etapa en un contexto controlado por las regulaciones que todavía persisten, porque decidimos no liberar toda la... No es similar porque el de Perú fue exitoso, pero el Rodrigazo en Argentina, pero que después no estuvo el compromiso fiscal y no estuvo el compromiso para poder aguantar ese dolor que el gobierno de Perú y la sociedad peruana tuvo la convicción de soportar. Y entonces ahí se volvió a caer en otro escalón y se espiralizó de nuevo. Nosotros, para evitar ese riesgo, sobre todo en un contexto de baja representatividad política, con un cambio político muy fundamental, nos pareció que teníamos la oportunidad de evitar ese costo. Y eso lleva a que la eliminación de los controles o la desregulación de la economía quizás lleva un poco más de tiempo que simplemente limpiarlos o volarlos de un día para el otro, pero ese es el trade-off. Es un poco menos costoso, ojalá, durará un poco más el periodo regulado, pero si se quiere, si se pudiese medir como valor presente, es positivo. Bien. Perdón, me quedó un punto. Fíjate que en el ejercicio como el que pasó Perú, hay un salto de credibilidad enorme, que es libero las variables y anuncio que un compromiso fiscal, que al final es el ancla de todos estos arreglos. Nosotros lo que estamos haciendo es, tenemos el beneficio de demostrar el compromiso fiscal todavía en un contexto contenido, cosa de que cuando liberemos las restricciones que quedan, no haya tantas dudas de la fuerza de ese compromiso fiscal, sino que esté bien cementado en las expectativas. Eso, ojalá lo que resulte es que al liberar las restricciones llega un momento donde son casi no vinculantes, no tengan ningún impacto en la nominalidad de las variables. Tenemos siempre en los países de Latinoamérica que transitan estas crisis y aplican planes de estabilización un socio, a veces puede ser un socio amigable o no, caso del Fondo Monetario Internacional. Julio, ¿cómo fue en el caso de Perú? Ustedes hicieron el programa con apoyo del fondo, sin el fondo, los acompañó. ¿Cómo fue la cara de Julio? Nuestra situación era más grave que la Argentina hoy. O sea, había dejado de pagar al Fondo Monetario, a todos los organismos internacionales. Entonces no había forma de pedir ayuda al fondo porque le dieron plata. Sí viene una misión del fondo que impulsaba más tipo de cambio fijo, etcétera, fijar pero ayudó, o sea, colaboró con nosotros, pero no podían darnos dinero, ni ninguna ayuda financiera, porque estábamos con ellos, había dejado de pagar hace 3 años, ¿no? Y realmente reinsertarnos fue todo un proceso complicado financieramente. Nos ayudó, o sea, Candesú apoyó mucho el programa, pero con palabras más que con dinero, ¿no? Me animo a preguntar entonces, Santiago, a nosotros, ¿nos va a ayudar con palabras o con dinero el fondo? Claro, es que un socio que no pone dinero es más un auditor que un socio, me parece, ¿no? Ya lo veremos, Florencia, no lo sabemos. Obviamente nosotros estamos en medio de una relación mucho más restrictiva en términos de dónde estamos parados con el fondo, porque tenemos procesos continuos de observación, de auditoría, de negociación. Hacemos un montón de las cosas que hacemos, el fondo ve con buenos ojos. El fondo tiene por su naturaleza un rol, si se quiere, o una posición que es estar siempre pensando en qué no va a funcionar y qué tiene que hacerse distinto de acuerdo a un manual que existe. Al final, todos tenemos un trabajo que hacer, unas funciones que cumplir, y ellos dentro de la descripción de sus funciones tienen estos conceptos. No es lo mismo estar sentado en el asiento del que toma decisiones que estar
sentado en el asiento del que observa esas decisiones y tiene que recomendar cómo hacerlas. Yo creo que al final de este camino el fondo va a ser un buen socio porque nuestros programas, si bien pueden ser más o menos creativos, al final son ortodoxos. Son ortodoxos en el sentido que todo esto está anclado en la performance fiscal y ese es el centro de toda la ortodoxia. Hay una cuestión que se plantea siempre en los bancos centrales y que de hecho me parece es en gran medida por qué hoy Perú es tan exitoso, el Banco Central de Perú es tan caso testigo, caso de estudio, y es la independencia del Banco Central. Julio, ¿cómo ha hecho, primero, qué relevancia le das a la independencia del Banco Central y cómo ha hecho Perú para independizar al Banco Central y a la política monetaria de la política? Creo que el sufrimiento de la hiperinflación y el ajuste ha sido tan grande que hubo un consenso grande que tenía que haber unas políticas prudentes, tanto fiscales como monetarias. Si bien se abandonó a veces un poco la parte fiscal, en la parte monetaria sigue habiendo consenso de un Banco Central independiente. Y eso creo que se va a mantener. Ahora, ¿podemos resistir cualquier presión? No estoy tan seguro. Yo creo que sí, pero no estoy tan seguro. No veo presiones importantes porque todavía el gobierno tiene acceso a financiamiento a tasas razonables sin ningún problema. Si en un momento no tuviera acceso a financiamiento, ahí podrían venir las potenciales amenazas de independencia. Creo que el Banco Central resistiría, pero prefiero no enfrentar esa situación, ¿no? Santiago, ¿qué importancia tiene para vos la independencia del Banco Central y bueno, para el gobierno de Milei? La moneda, que le consiga las reservas y que después vea cómo lo resuelven, porque es una situación financiera, no una situación de solvencia, sino puramente financiera, o incumple sus contratos. Esa es la encrucijada que define al final la independencia del Banco Central o no. Perú, como digo, no la enfrenta sin duda desde el final de los 90 y luce a que, y ojalá no la vuelva a enfrentar nunca más, porque tiene todos los pilares puestos en el lugar correcto en el sentido de acceso al mercado doméstico, desarrollo del mercado doméstico, acceso al mercado externo, fondo de pensiones domésticos, el sistema de seguros bancarios, etcétera, donde el fisco mantiene la suficiente disciplina fiscal y mantiene una política de endeudamiento eh, que da esta solvencia intertemporal. Entonces, ojalá nunca lo enfrente. Pero Argentina enfrentó esa situación muchas veces en forma y en momentos muy cercanos en el tiempo unos de otros. Entonces, hay dos conceptos acá en la pregunta. Uno es, ¿por qué los países fueron a un banco central independiente? Porque tuvieron experiencias donde en demasiadas ocasiones el Estado, en una definición amplia, abusó de la sociedad mediante una moneda que perdió valor porque el Banco Central financió al Tesoro. En resumen, eso es lo que pasó. Y entonces, para protegerse de eso en el futuro, los países fueron aprendiendo y fueron haciendo que los bancos centrales sean independientes para no someter de nuevo a las sociedades a ese tipo de abusos. Entonces, como dice Julio, en Perú fue tan dramática esa situación de la hiperinflación que la sociedad ya no quiere volver a ver eso y probablemente haya una legitimidad a partir de la voluntad de la sociedad y del pueblo de que el Banco Central no vuelva a sacrificar la moneda y que sufra toda la sociedad en pos de proteger los contratos del gobierno. En Argentina, Nosotros heredamos una sí. situación todavía demasiado
donde este vínculo entre el gobierno, entre el Tesoro y el Banco Central es todavía demasiado, llamémosla incesta si se quiere. Hay una interdependencia muy grande, porque todavía hasta hace muy poco, ayer Vladimir en la presentación lo mostró en un gráfico muy interesante, que es que en los últimos 20 años se emitió un poco más de 60 puntos del PBI sin respaldo de financiamiento del Banco Central del Tesoro. Y este es el primer gobierno que revierte esa tendencia y donde el Tesoro empieza a capitalizar al Banco Central. Pero cuando llegamos a esta oficina, el activo del Banco Central tenía 0 reservas y un montón de títulos del Tesoro. O sea, nuestro acreedor, nuestro activo más importante era el Tesoro, porque era nuestro acreedor principal. Éramos su acreedor principal. Entonces, intentar romper ese vínculo por alguna norma hubiese llevado a situaciones probablemente más dolorosas, o meterse en decisiones testarudas con un solo objetivo, que es preservar solamente el valor de la moneda y no una estabilidad financiera, la preservación de los contratos del Tesoro, hubiesen hecho que el daño sea más grande. Entonces creo que esta sociedad ya incorpora este concepto. Esta sociedad sí quiere, me parece a mí, evitar volver a pasar por una situación donde el gobierno a través del Banco Central abuse de la sociedad con el mal uso de la moneda. Pero hay que llegar ahí, hay que llegar a una posición donde podamos tener estas dos relaciones en forma independiente, digo, las relaciones entre el Tesoro y el Banco Central, que los dos puedan valerse por sí mismos y ahí, si se quiere, poder construir una pared sólida que sea más inquebrantable en términos de independencia. Bien, hay un tema que siempre en la economía argentina, en la política argentina, se apela o se esgrime el problema de restricción externa o algún shock externo para darle un vuelco de 180 grados a la política monetaria, a la cambiaria, a la política económica en general. Julio, ¿cómo fue que ustedes, con el programa de estabilización que aplicaron en el Perú, fueron sorteando los shocks externos que no deben haber sido muy difíciles, muy distintos de los que tuvimos nosotros? No, vamos a ver. En este siglo hemos tenido choques muy fuertes, que los hemos podido más o menos mitigar. En los 90 sufrimos con la crisis rusa y asiática, ustedes también sufrieron, y fue, creo que un descuido. Comenzó a depender mucho de crédito de corto plazo del Banco del Exterior. En el 98, primer semestre, más del 50% de la expansión del crédito en Perú fue financiado con línea del exterior de corto plazo. Viene la crisis rusa, hay una interrupción y hay una crisis que lo enfrentó realmente toda la región. Incluso salimos mejor que la mayor parte de los países, pero la sufrimos. Más bien, recién en este siglo, una vez consolidada el control de inflación, hemos podido tener políticas anticíclicas. En el COVID bajamos la tasa a 0, la tasa de interés del Banco Central. En los 90 no hubiéramos podido hacer eso. Hubiera sido imposible. El tipo de cambio se hubiera disparado. Y fuimos el único país que creció todavía en 2009 de la región, después de la crisis de Lehman. Pero obviamente creció a tasas bajas. Pues en Lehman mismo bajamos realmente a 1,25 la tasa de interés. Hemos podido aplicar políticas anticíclicas. Y no solo hemos tenido COVID, la crisis de 2008, el tapering que salió del 2013 y cayó la plata, sino en 2021 se eligió al presidente más radical de la historia. Y la fuga de capitales fue casi 20% del Producto Bruto Interno. Entonces, resistir esa salida sin aplicar control de cambios y haciendo que la depreciación no fuera tan grande, sí fue un desafío. Pero creo que se consiguió porque la credibilidad que se ha logrado a lo largo del tiempo. Desgraciadamente toma tiempo lograr esa credibilidad, pero una vez que se logra, permite tener políticas anticíclicas, permite tener tasas de interés que sean casi 0. Pero eso obviamente se tiene que tener ya una inflación controlada por mucho tiempo, una inflación baja por mucho tiempo. Nosotros en este momento somos el país que tiene más tiempo inflación de un dígito de Sudamérica y México. Y creo que eso ayuda a la credibilidad, si no sería imposible. Otro país que ha conseguido credibilidad bastante grande, Chile, que bajó su tasa de interés no a 0, pero sí a 0,5, y creo que también tiene política anticíclica que puede desarrollarla, ¿no?
Y hay varios más, pero creo que Chile es un caso claro de política anticíclica que ha podido aplicar. Santiago, bueno, nosotros en el caso de Argentina, yo decía, siempre apelamos este argumento para hacer giros de política económica o de política cambiaria. Ahora la soja está bajando y fuerte. Digo, ¿qué piensa el Banco Central en materia de cómo administrar estos shocks que puedan darse, ¿no? Bueno, Julio dejó de lado un punto que yo creo que es súper importante, que es la capacidad que tuvo Perú durante los últimos 25 años de recanalizar el ahorro doméstico. Nosotros tenemos un punto muy flaco, que es que el ahorro de los argentinos eh, no se canaliza en la Argentina. Hay una porción muy, muy pequeña que se canaliza en la Argentina. Muy poquito está en los depósitos y muy poquito está en nuestro sistema, en nuestro mercado de capitales. Y no nos confundamos con una cosa. Argentina es un país que está lamentablemente estancado en términos de crecimiento, en términos de producto, hace prácticamente 15 años por lo menos, pero sigue siendo un país que genera riqueza. Es un país que genera ahorros y que los canaliza en gran parte por mecanismos informales al exterior. Eh, y ese es un elemento muy estabilizador a la hora de sufrir shocks externos. Hay dos elementos que juegan muy fuerte a la hora de sufrir shocks externos. Uno es es la capacidad de que, bueno, hay un shock externo. ¿Qué quiere decir? Vienen menos recursos del exterior. Bueno, entonces, ¿cómo los reemplazo? O los reemplazo con alguna línea especial como el fondo o con algún multilateral o alguien que no se comporte en los términos del mercado, o con suficiente ahorro interno. Nosotros esa herramienta no la tenemos. Por lo general, cuando se nos cae el capital externo, el acceso al capital externo, se nos cae el financiamiento, el multilateral, y además el ahorro está escondido, o por lo menos no vuelve a entrar porque piensa como si fuese externo. El segundo frente, que es muy importante, es cuánto apalancamiento tiene la economía. Y en ese lado, por lo menos, nosotros tenemos una economía que está sumamente desapalancada, porque o fue perdiendo acceso al crédito o, como pasó en los últimos años, era mucho más barato cancelar el financiamiento externo, reemplazarlo con financiamiento doméstico por diferencia de tipo de cambio, que eso fue haciendo que se vaya desapalancando nuestra economía. Entonces, hoy lo que nosotros estamos sufriendo de alguna manera, si se quiere, en los últimos meses es un cambio en nuestros términos de intercambio, porque el precio de la soja bajó, pero Argentina también se está transformando en una economía donde su matriz productiva se está volcando hacia la energía. Estructuralmente pasamos a ser un país que creo que va a ser muy difícil que vuelva a ser deficitario. O sea, tenemos que hacer las cosas muy, muy mal para volver a ser deficitario en términos de energía, y los términos de intercambio en cuanto a la energía no se deterioraron tanto. Entonces, por ese lado sigue siendo favorable. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es diversificando nuestra matriz productiva, no depender solamente de la soja, y encontrar formas de canalizar el ahorro doméstico de manera de tener colchones que nos puedan ayudar a sobrepasar los saltos que nos dé la interrupción de flujos de financiamiento externo. Ya estamos un poco pasados de tiempo, pero les robo 2 minutos más a cada uno. Aquí en el público hay mucha gente que toma decisiones de inversiones, de finanzas, muchos representantes del sector corporativo, y creo que les gustaría saber qué ven ustedes, qué va a pasar con la economía global, qué es lo que se cuenta ahí entre los banqueros centrales, ese inside information que hablan entre ustedes. ¿Qué va a pasar con la economía de Estados Unidos? ¿Qué es lo que ven? Julio, sí, perdón. No fui a Jackson Hole, a la reunión de Jackson Hole, no sé si Santiago estuvo ahí, y tampoco ir a Basilea, que es ahora este fin de semana, no sé si Santiago va. No, mi percepción es que la economía norteamericana sigue siendo bastante fuerte. Hoy salió el dato de empleo. Ha crecido menos de lo que se esperaba, pero la tasa de desempleo también bajó de 4.3 a 4.2. Sí creo que va a lograr bajar la inflación sin una recesión en Estados Unidos. Obviamente el crecimiento va a ser algo más bajo el próximo año que este, pero
se espera, y creo que hay un consenso en que la tasa baja en septiembre. John Williams, a quien conoce también Santiago bastante bien, el FED de Nueva York, lo ha dicho ayer, lo ha vuelto a reiterar. Y lo que sí no creo es que haya 50 puntos básicos cuando está empezando el mercado. Y sí creo la discusión va a pasar dentro de un tiempo, en pocos meses, dónde termina la tasa terminal. Hay mucha discusión sobre cuál es la tasa neutral. Y esa discusión va a ser más fuerte conforme realmente la tasa de interés norteamericana vaya reduciéndose. Y creo que me quedo en Estados Unidos porque hablar de China es ir un poco más largo. Santiago. Mira, para complementar los comentarios de Julio, diría, uno, la percepción entre los banqueros centrales es que este periodo totalmente anómalo e inesperado que arrancó con el COVID y que terminó en una disparada de las tasas de inflación, o sea, una expansión monetaria que no tenía precedentes, y después una corrección de esos desequilibrios para trabajar en bajar la inflación, funcionó mejor de lo que muchos temían, y los bancos centrales tomados de la mano están muy conformes con estos resultados. Quiere decir que ven que se logra bajar la inflación a nivel global, evitando una caída abrupta de la actividad y probablemente evitando, como dice Julio, una recesión, si Dios quiere. Es muy impresionante ver que es la primera vez, me parece, en la historia económica, donde hay una coordinación tan clara entre tantas políticas monetarias a nivel global. Nunca hubo tantos países en el mundo que compartan el approach hacia cómo lidiar con la inflación. El esquema de inflation targeting es el esquema elegido por no sé qué porcentaje de los países, pero 90% por decir algo. La amplia mayoría de los países comparten la metodología de cómo combatir la inflación y cómo lidiar con la inflación y cómo controlarla. Y al compartir el método, la reacción de política se pudo ver muy coordinada. Y lo satisfactorio es que dio buen resultado ante un shock muy, muy fuerte. Entonces me parece que eso, en términos de las perspectivas hacia adelante, es muy positivo porque afianza las herramientas con las que cuentan los bancos centrales para seguir manteniendo una economía global que se maneja en un rango de crecimiento positivo y una inflación controlada. Julio, Santiago, les agradezco mucho. Perdón, Santiago, ¿querías decir algo? Sí. No, te iba a decir que si el escenario que describe Julio, ese que se termina manifestando, que es un escenario donde las tasas de interés van bajando, pero la economía no entra en recesión, para nosotros eso es súper favorable. Cuando digo nosotros, digo la región, mercados emergentes en general, después de unos periodos donde las tasas en el mercados desarrollados fueron muy atractivas y atrayeron mucho capital, es probable que como segmento de mercado volvamos a traer capital y tengamos un ciclo positivo en ese sentido. Bien. Santiago, Julio, ahora sí, les agradezco muchísimo a los dos por haber participado del evento de IAEF y pido un aplauso para ellos por parte del público. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gusto, señor.